tal como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor. Administramos los tesoros de Dios, guardamos su ley como prueba de fe. Benditos del Padre, así como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Así es como Él nos ve. El hombre nos busca al vernos caer, Dios nos levanta y afirma nuestros pies. Aunque pecadores nos mira cual fiel, así es como Él nos ve. Ahora me doy por completo al Señor, ya no de palabras que le seguiré. Soy hijo del reino, soy hijo del cielo, caminemos todos como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Así es como Él nos ve. Así es como Él nos ve. Así como Él nos ve. ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Dominicana presenta el programa Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros, nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco. Bienvenidos una vez más a su programa Como Él nos ve. Para su servidor, el pastor Vladimir Polanco de IATPA y el pastor Roberto Herrera del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana, es más que un privilegio el que Dios nos da de poder continuar estudiando, leyendo, reflexionando las ideas de los capítulos que forman parte de este libro. Para comenzar hoy el estudio del capítulo número 7, vamos a inclinar el rostro y tener una palabra de oración. Buen Dios, cuán agradecidos estamos por la maravillosa oportunidad que nos ofrece de continuar estudiando tu palabra con nuestros hermanos y amigos. Una vez más queremos pedir que tu presencia, tu dirección, que tu Espíritu Santo
esté con nosotros y pueda también guiar a cada uno de nuestros lectores y oyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastor Roberto Herrera, ya estamos casi a un poco más de la mitad, ¿no? Capítulo 7, Exacto. fue hecho para el ser humano. ¿De qué vamos a hablar? Obviamente el capítulo es una presentación de la doctrina bíblica del día de reposo, el sábado bíblico. Y solo con el texto al que usted hace alusión, que tenemos en Éxodo capítulo 31, versículo 13, en el capítulo, la palabra de Dios dice, no dejen de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y ustedes de generación en generación, para que sepan que yo soy Jehová, el que los santifico. Y la declaración, de nuevo, a la que usted hacía referencia, del Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Marcos, donde Él declara que el sábado, capítulo 2, fue hecho por causa del hombre. Entonces, es evidentísimo que hay una relación importante entre el ser humano y el sábado. Y si logramos identificarla, pues vamos a poder también profundizar más en lo que estamos haciendo en esta jornada, que es tratar de entender cómo Dios nos ve. Si Dios hizo el sábado por causa del hombre, ¿qué era lo que quería darle al hombre con ese regalo? Y eso debería decirnos mucho de qué piensa Él de nosotros. Correcto. Y vamos de inmediato, vamos a ver qué dice la Biblia sobre ese primer sábado, ese primer encuentro entre Dios y el ser humano en las horas sagradas del día de reposo. Vamos a leer un texto muy conocido por todos nosotros, pero que valdría la pena otra vez repasarlo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Y el séptimo día Dios concluyó la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Me llama mucho la atención que Génesis 2.1 dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay, y Dios concluye su obra creadora en el sábado. Ahora, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que conocemos fue creado en los primeros 6 días. El mar creado en los primeros 6 días, los ríos en los primeros 6 días, las bestias, las piedras preciosas, el ser humano, todo fue creado en los primeros 6 días. Sin embargo, Génesis 2 dice que el séptimo día Dios acabó. ¿Qué fue lo que Dios creó el séptimo día? Es interesante que cuando uno va viendo los días de la creación, uno percibe que hay un complemento entre un día y otro. Por ejemplo, en el primer día Dios separa el día de la noche, y en el cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas, que son los elementos que precisamente distinguen el día de la noche. En el segundo día Dios divide las aguas y el firmamento, y en el quinto día Dios crea los seres vivientes que llenan las aguas y el firmamento. En el tercer día Dios crea la tierra y la vegetación, y en el sexto día, que es la contraparte del tercero, Dios crea las bestias de la tierra y el ser humano. Si ustedes se fijan, Dios primero llena el espacio, crea el espacio, y luego llena ese espacio. Pero cuando Génesis dice que Dios acabó el séptimo día, es porque había un espacio. Había algo que todavía no estaba lleno. Pero usted se pregunta, ¿qué es lo que no está lleno? Está lleno el cielo, está lleno la tierra, está lleno el mar, los ríos. ¿Qué es lo que no está lleno? Cuando Dios en el séptimo día crea algo, Dios está creando el espacio donde Él
como creador, se encontraría con su criatura. Aquí, Pastor Roberto Herrera, entonces estamos viendo que el sábado, primero que todo, es un día de comunión entre Dios y el ser humano. Es como si Dios le estuviera diciendo a nuestros primeros padres, miren, hay un vacío en ustedes y ese vacío no lo voy a llenar con peces, con oro, con plata, con tierra. Ese vacío lo voy a llenar yo y lo voy a llenar a través de ese momento de comunión. Y entonces Dios decide crear el sábado. El sábado es una creación de Dios, una creación, es lo que completa la creación de Dios, porque la creación sin el sábado, lo que ocurrió en los primeros 6 días sin el sábado, convertía a la tierra en un depósito de cosas materiales hermosas, preciosas, y al ser humano como alguien que llenaría su vida con esas cosas, pero era claro en la mente divina que la plenitud solo es posible alcanzarla en la presencia de Dios. El salmista mismo reconoce que en la presencia de Dios es donde hay plenitud de gozo. Y el sábado está ahí siempre para recordarnos que el hombre sin Dios es incompleto, que la vida sin Dios no es plena, que ningún gozo, ningún placer en este mundo es definitivo. Nosotros, el ser humano está diseñado, y Dios lo sabe desde que nos hizo, lo sabe. Estamos diseñados de una manera que la plenitud solamente es posible experimentarla en relación con Dios. Y por eso el sábado aparece inmediatamente después de crear Dios todo el contenido material que tenemos en el planeta. Y hay que decir que el primer día de Adán y de Eva fue un día de comunión con Dios. Así que la verdadera vida, si nos vamos al modelo de la creación, comienza precisamente no con relación a las cosas materiales, no en una entrega al mundo físico y material. La verdadera vida, la vida abundante en el modelo de la creación, va desde mi relación con Dios hasta la relación con las cosas materiales. Es el mismo mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice en San Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se encontrará o vendrá por añadidura. Es un modelo divino para garantizar la plenitud del ser humano. Por eso es que la Biblia dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Dios creó al hombre y dijo, mi criatura no sería una criatura plena si no le garantizo que va a tener un acceso permanente a mí, a mi presencia y a mi ambiente. Así que como lo quiero pleno, como lo miro y lo quiero feliz completamente, voy a crear un espacio donde nos encontraremos de manera permanente. El sábado entonces no es un día eclesiástico, no es un día religioso, no es un día para personas que van a determinada iglesia. El sábado es un regalo que Dios le hizo a todos los seres humanos que quieran experimentar plenitud en su vida. Pero Pastor Polanco, usted dice en el libro que el sábado no solo fue primariamente un día de comunión, sino dice que también fue el día que inauguró la fe en este mundo. ¿Por qué dice eso? Bueno, mira, si tú ves Génesis 1, te vas a dar cuenta que Adán no ve nada de lo que Dios hizo. Cuando Adán es creado, el sexto día, él ve, pero mira, ahí está el sol, ahí está la luna, ahí están las estrellas, ahí está el perro, ahí está esto, ahí está aquello. O sea, todo fue creado. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Ellos no vieron. Él no vio nada. Ni Eva. Luego viene Dios y va a crear a Eva, pero lo pone a dormir. Adán no ve cuando Dios crea a Eva. Así que cuando Eva despierta y Adán la toma de la mano, lo primero que ellos hacen es por fe reconocer que Dios es el creador. ¿Y cómo manifestaron esa fe?
la manifestaron entrando al reposo sabático. El sábado es el primer día completo de la vida de Adán. Sí. El primer día de la vida de Adán no fue el viernes. Ahí llegó a la existencia. Adán fue creado el viernes, pero el primer día completo, 24 horas, fue el sábado. Por lo tanto, Dios crea a Adán para estar en comunión con él. Comenzamos. O sea, comience. Y mira, Adán tenía el mejor trabajo del mundo. Era gerente general de la tierra. La mejor casa. Adán tenía la mejor casa. Adán tenía la mejor mujer. La mejor la esposa más que había en bonita. el mundo. Sí, señor. Y Definitivamente. Dios, teniendo todo eso, Dios le dice, pero nada de eso te va a llenar. ¿Tú quieres ser feliz? Comienza por acá. Comienza en comunión conmigo, creyendo que todo lo que tú estás viendo aquí, te lo di yo. Eso nos ayuda a nosotros a entender que el sábado no podemos verlo como el día en el que yo no voy a la oficina, o no voy a la fábrica, o no manejo el taxi, o no voy al mercado. No, porque Adán no estaba cansado. Adán no entra el sábado para descansar, para desconectarse. Adán entra el sábado como un día donde él dice, yo tengo fe en que Dios me creó. Es un día entonces no solo de reposo físico, hay un reposo espiritual. Hay una gracia especial. Por eso Dios dice, este día yo lo bendije, yo lo santifiqué. Cuando algunos grupos religiosos, Pastor Herrera, dicen que el sábado ya no tiene sentido, es como que usted dijera que Dios no creó el sol o que Dios no creó el ser humano. Porque el sábado es un acto creador de Dios. Ya. El séptimo día, Dios creó un momento especial para tener comunión contigo y conmigo. Eso habla muy bien de nosotros. Muy linda estas ideas y vamos a seguir con otras más en el siguiente segmento de su programa Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Continuamos estudiando el capítulo 7 del libro Como Él nos ve fue hecho por causa del ser humano. Y vimos en el segmento anterior que Dios crea el sábado como un día de comunión entre Él y el ser humano. Me llama mucho la atención, Pastor Roberto Herrera, que en la Biblia hay una especie de paralelismo entre la creación del mundo y la construcción del tabernáculo del desierto, del santuario. Y cuando en Génesis, en Éxodo, se termina la construcción del santuario, dice la Biblia que cuando el santuario fue acabado, Dios llenó el santuario con su gloria, con su presencia. Cuando en el Edén Dios crea el sábado y dice, y fueron acabados los cielos y la tierra, y acabó Dios su obra creadora en el séptimo día, lo que Dios está diciendo aquí ahora es que en el sábado Él llena ese día con su presencia. Entonces Adán y Eva entran a una atmósfera donde se está respirando la presencia del Dios creador. Esta idea tiene mucho para nosotros reflexionar en ella, Pastor Polanco, amigos oyentes. Dios llena el sábado con su presencia. ¿Y cómo se hace evidente esa presencia divina en ese día para nosotros? Bueno, en actos bien puntuales. Dios, en primer lugar, reposa en el sábado. Dios, en segundo lugar, bendice el sábado. Y por último, lo santifica. Y esos tres actos divinos están diseñados para que nosotros, los seres humanos, experimentemos esa plenitud de Dios en ese día especial en nuestra vida. Y, por supuesto, de manera continua. El hecho de que Dios reposa en el sábado es un mensaje que le envía al ser humano desde el primer día de su creación. Y el mensaje es claro: no eres el centro del universo. No tienes que vivir una vida que te lleve a un ritmo en el que tengas que decir que no tienes tiempo para el que te creó. La vida comienza siempre por detenerte y recordar de dónde vienes, quién te hizo.
Si siempre recuerda quién te hizo, quién te formó, estás en una buena posición para enfrentar la vida. Así que como usted dijo hace un ratito, el primer día de Adán, oye, el primer día, despertarse en un mundo perfecto. Habían demasiadas cosas para ver ese día, pero Dios le dice, la vida abundante no comienza por comenzar a llenarte los ojos de las cosas materiales. Aun cuando tiene mucho que ver, primero lo primero, vamos a estar en comunión. Entonces Dios bendice el día de reposo. Esa bendición es la comunión. La bendición del sábado es la comunión con Dios. La bendición del sábado no es participar de un programa o hacer aquello o lo otro. La bendición del sábado es la comunión con Dios. Si no hay comunión cuando voy al templo, si no hay comunión cuando estoy en el culto, cuando canto, cuando oro, cuando llevo mis diezmos, mis ofrendas, estoy perdiendo la comunión con Dios o cambiándola simplemente por ejercicios religiosos. Pero la bendición del sábado no es el sábado mismo. La bendición del sábado es Dios. Experimentar su presencia es lo grande en el día sábado. Y por último, Dios santifica el sábado, pastor. Y qué interesante que en el capítulo usted dice que el proceso de santificación del sábado, Dios decide no hacerlo Él por completo, sino que le da al ser humano una parte en ese proceso de santificar el sábado, porque tiene que ver también con la forma como lo observamos. De manera que al parecer Dios no solamente estaba tratando de darle un ambiente santo, sino de que el ser humano fuera parte de ese ambiente de santidad. Vamos a reforzar esa idea que tú acabas de mencionar leyendo dos textos bíblicos. Éxodo 31:13 dice, no dejen de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y ustedes, de generación en generación, para que sepan que yo soy Yahvé, el que los santifico. Éxodo 20:12, Ezequiel 20:12, y les di también mis sábados, para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, el que los santifico. Estos textos, pastor, constituyen un muro que nos impiden a nosotros creer que el sábado es santo por mí. Y a veces creemos que somos nosotros los que hacemos el sábado santo y que yo hago el sábado santo cuando dejo de cocinar o cuando dejo de hacer esto, y pareciera que lo importante en el sábado es lo que yo dejo de hacer, pero no, la santidad del sábado no depende de ti. La del sábado es una señal que te dice a ti, Dios es el que te santifica. De manera que cuando yo entro al reposo sabático, yo estoy entrando al escenario donde Dios es el que coloca la misma santidad que Él le dio al sábado en el principio, ahora viene y me la otorga a mí. Desde esa perspectiva, se entiende nuevamente lo que Jesús dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, el hombre está ahí y Dios le da el sábado para que el hombre entienda, al guardar el sábado, cuando hablamos de hombre hablamos de los dos, hombres y mujer, que ellos entiendan que al entrar al reposo sabático están diciendo, es Dios el que nos santifica. No es cierto entonces que la observancia del sábado nos atribuye a nosotros santidad, o que la observancia del sábado nos atribuye un sentido de superioridad espiritual sobre los demás. No. No es el sábado el que me hace a mí santo, es el Dios del sábado que cuando yo lo respeto y entro a esa esfera, comparte conmigo ese atributo de su santidad que Él colocó en el día de reposo y que ahora, al yo obedecer, también coloca en mí. Pero hay un detalle, pastor, que a mí me emocionó muchísimo cuando lo leí. Lo voy a leer textualmente de la página 102 del libro. Se está citando allí un rabino que dijo en cierta ocasión, delante del trono de Dios nunca se dará un testimonio a tu favor que sobrepase este. Oiga bien, Dios tuvo tiempo para mí.
En un mundo agitado, en el que nadie tiene tiempo para nadie, el Creador nos recuerda cada sábado que Él sí tiene tiempo para nosotros. Dios hace un alto en su agenda y saca un momento especial para disfrutar de nuestra compañía. Definitivamente, el sábado dice que el Señor nos ve como seres especiales. O sea, que Dios diga: quiero una cita contigo. Quiero una cita contigo. Reservé este espacio en mi agenda. Tengo estas horas dedicadas exclusivamente a ti. ¿No te gustaría venir y encontrarte conmigo? Somos especiales para Dios. Definitivamente que el sábado, si la pregunta es cómo Dios nos ve, el sábado responde en forma muy audible. Dios nos ve como personas capaces de mantener una comunión especial con Él. Dios nos ve como personas capaces de desarrollar fe en Él. Y Dios nos ve también como personas capaces de ser diferentes, de ser distintos para traer gloria, dar crédito a su nombre. Esa es la santificación, ¿no? La santificación es el proceso de apartar algo entre todo lo demás para algo especial, para algo distinto. Yo estoy notando, mientras estudiamos este capítulo, que desde el principio, Pastor Vladimir, el Señor, con el regalo del sábado, estableció claramente los fundamentos para que el hombre aprendiera a relacionarse con Él y también con los demás. Y claramente esos fundamentos en la relación con Dios son la santidad y la obediencia, la fe. Y todavía hoy, incluso en un mundo que está enfrentando el problema del pecado, todavía hoy la relación con Dios sigue basada en esos fundamentos. Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso desde el principio Dios llamó a los seres humanos que no habían pecado a mantenerse en un proceso de santificación. El sábado jamás tiene que ser visto como una carga religiosa, como un invento de una iglesia y que como yo soy, por ejemplo, adventista, por eso guardo el sábado. No guardamos el sábado porque somos adventistas. Qué bueno que la iglesia adventista lo guarda, porque eso tiene sentido debido a lo que enseña la Biblia. Pero guardamos el sábado porque somos seres humanos creados por Dios y necesitamos tener esa comunión con Él. De otra manera nuestra vida sería incompleta. Y porque necesitamos mantenernos conectados con un proceso de santificación que solamente Dios puede hacer posible. Como lo hizo con el sábado, Él santificó ese día. Y Él es el único que puede hacerlo también con nosotros. La pregunta es, pastor, ¿cómo ocurre ese proceso de santificación en nosotros? ¿Cómo es que Dios hace esa santificación en nosotros? Evidentemente, en el capítulo, usted hace referencia a la declaración de la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 3. Por fe comprendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, hermanos queridos, así como Adán y Eva tuvieron que despertar ese primer día, encontrar todo hecho y preguntar cómo surgió todo esto, y Dios aparecer frente a ellos y decir, yo fui quien lo creó, soy el creador. Y entonces tener la fe para creer en eso, de la misma manera, nosotros por fe creemos que Dios nos llama como somos, nos recibe como estamos, pero no nos deja en esas circunstancias. De inmediato Él comienza en nosotros una obra de transformación. ¿Cómo te ve Dios? Como una persona en la que Él quiere llevar a cabo un trabajo de santificación, de transformación por medio de la fe. Antes de que pasemos al siguiente segmento, me gustaría cerrar este bloque con esta declaración. La verdadera vida, la que se vive en abundancia, no comienza con el soplo de la vida. No comenzó cuando el Señor sopló sobre Adán y Eva ya en el sexto día. Comienza
cuando el aire de la presencia divina es insuflado en nuestra alma. Y eso fue lo que Dios hizo durante la observancia de ese primer sábado. Y es lo que Dios quiere realizar contigo si tú entras también a la observancia del día de reposo. Es la manera de tú decirle al Señor: Señor, yo no dependo de lo material, yo no dependo del trabajo, yo no dependo del médico, yo no dependo de lo que gano, yo no dependo de lo que tengo, yo dependo de ti. Porque al entrar en ese reposo, yo me desconecto de todo y entiendo que mi vida fluye directamente de tu presencia en mi corazón. Que Dios nos ayude entonces a ver esa perspectiva del sábado, y venimos con el siguiente bloque. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Continuamos estudiando el capítulo 7 de Como Él nos ve, basado en el tema del sábado. Pastor Herrera, ya hemos visto que el sábado fue creado como un día de comunión entre el ser humano y Dios. Pero hay otra dimensión del sábado que es tan importante como esa, y es que el sábado también fue un día que Dios estableció para que tengamos comunión los unos con los otros. ¿Pudiera usted hablarnos un poquito más de ese concepto? Tal y como se ha establecido en el programa de hoy, el primer día completo de la vida de Adán y de Eva fue el sábado. Ambos fueron creados el sexto día, ¿no? Fue el primer día que pasaron con Dios. Pero también hay que reconocer que fue el primer día que pasaron juntos. O sea, Adán y Eva se conocieron bien el sábado. Correcto. Tuvieron su primera conversación ahí y no sé qué se preguntaron, porque no tenían que preguntarse de dónde tú vienes, quién es tu mamá, ni nada de eso. Pero hay que entender que ese fue el día de que ellos se encontraron, se relacionaron por primera vez. Y hay un componente entonces que indica claramente que el sábado no solo establece el fundamento para la relación correcta con Dios, sino también para la relación correcta con los seres humanos. ¿Y por qué con los seres humanos? Porque si el sábado está basado en la idea de que celebramos la creación de Dios, pues me imagino que no tendríamos dificultad en reconocer que no hemos sido los únicos creados por Dios. Si yo soy parte de esa creación, también lo es mi prójimo. Entonces, si en el sábado celebro la creación de mi Dios, el sábado debería ser un día en que me pone en comunión con mis prójimos, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con el que sea ser humano. Y esto, llevándolo a un punto muy práctico, Pastor Polanco, es un desafío para los que ven el sábado desde un aspecto tan religioso que se olvidan de que la esencia del sábado es la compasión, es el amor, es mostrar lo mismo que mostró Dios en su obra creadora. El amor es la base de la creación. Así que eso de pensar que guardamos el sábado simplemente porque vamos y nos sentamos 3 horas en una iglesia o cantamos himnos, eso tiene su importancia. Pero la esencia del sábado es una comunión con Dios y con los demás. Cantar himnos, ir a una iglesia no sustituye el trato que doy a mis hermanos, a mi familia, porque el sábado me enseña que no estoy solo en este mundo. Me enseña 2 cosas. Primero, que este mundo no depende de mí, que este mundo tiene un dueño. Pero también me enseña que no estoy solo en este mundo, que si quiero plenitud, tengo que reconocer al otro, tengo que respetar al otro, tratar con dignidad al otro. Porque una cosa que me gusta del sábado mucho, Pastor Vladimir, es que es un mandamiento para todos. Es para mí, sí, pero es para el otro. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia. O sea,
todos tienen el derecho a recibir la bendición del sábado. Y el sábado no es un día, es santificación, es comunión. Todo el mundo tiene derecho a tener comunión con Dios el sábado. No debo yo hacer algo que le dañe la comunión a otro. Todo el mundo tiene derecho a santificarse en sábado. No tengo yo el derecho de poner un ambiente donde ese proceso se dañe en la vida de alguien. El sábado es un día para el amor, para la compasión, para el trato. Es como si Dios nos dijera a nosotros, si tú entras a una relación de comunión conmigo, es natural que esa comunión conmigo incluya comunión con el prójimo tuyo. Entonces, Adán no podía guardar ese primer sábado sin Eva. Eva no podía guardar ese primer sábado sin Adán, porque la comunión con Dios también conllevaba la comunión entre ellos. Y es interesante que cuando Dios da el mandamiento del sábado, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, plantea esa dimensión del sábado como un día de comunión con los demás. Comunitario. Incluso en el cuarto mandamiento se dice que el extranjero debe guardar el sábado, porque algunos grupos dicen, no, que el sábado fue parado para los judíos. No, el de Génesis no era, ahí no había ni siquiera un judío. Y en el de Éxodo 20 se le dice, y el extranjero también. O sea, es para que el judío entienda, tú eres judío, guarda el sábado. Tú eres extranjero, guarda el sábado. Eres hombre, guarda el sábado. Eres mujer, guarda el sábado. Eres hijo, padre, guarda el sábado. O sea, es el Rico, gran igualador. pobre. Es para todos, ricos y pobres. Hay una cita que aparece en la página 103 del libro que dice, aunque un judío pudo haber sido un vendedor de cebollas de puerta en puerta y otro pudo haber sido un propietario de grandes bosques madereros, en el sábado todos eran iguales porque todos eran reyes. O sea, todos estaban invitados a venir a estar con Dios. Fíjese, pastor, que cuando nosotros vamos a los evangelios y vemos a Jesús, vamos a encontrar en Jesús esa perfecta combinación. Un sábado para Dios, Tremendo. pero un sábado de servicio al prójimo. Sí, de compasión. Y usted encontraba, Jesús se encontró con un religioso que decía, si se cae una bestia ahí, Mateo 12, sácalo. Pero hay un hombre enfermo. Sí, no, es sábado. No, es sábado, cúralo. Entonces Jesús dice, no. Porque sábado no lo voy a curar yo. Al contrario, precisamente, y usted ve, busque los sábados en el ministerio de Cristo. Sí. Yo le invito a hacer ese ejercicio, va a ser bonito esa experiencia. Agarre los evangelios y comience a leer todo lo que Jesús hacía en el sábado. Predicaba, sanaba, visitaba, curaba, se encontraba con la gente, iba a la sinagoga, leía la Biblia. Y entonces usted encuentra que Jesús se preocupaba por tener comunión con Dios, pero una comunión con Dios vinculada Tremendo. a entrar en relación y en comunión con el ser humano, con el prójimo. Y entonces es en ese contexto Tremendo. que Jesús dice, es que yo no puedo agarrar el sábado y dedicarlo solo a estar metido en una iglesia. Correcto. Porque es que el sábado me fue dado a mí y a ti Por causa del hombre. para ayudar al hombre. Tremendo. Entonces, ¿cómo es que yo me voy a quedar Sí. encerrado y veo que mi vecino, que mi compañero, que aquel, que el otro está viviendo un momento de necesidad? No, el sábado es un día de servicio. ¿Pero un servicio a quién? A Dios. Sí, un servicio a Dios, con los cantos, con los himnos, con la devolución de los diezmos, con la devolución de la ofrenda, Sí. con la asistencia a la iglesia. Sí. Pero el sábado también incluye una dimensión hacia el prójimo. Mire, pastor, usted puede ser un buen fariseo. Y usted dice, yo no tomo el nombre de Dios en vano, yo no hablo, no adoro imágenes, yo no tengo otro Dios que no sea el verdadero Dios. Muy, muy buen fariseo. Y despreciar al prójimo, como precisamente hacían en el tiempo de Cristo. Ahora, usted puede ser también un gran ateo. Y dice, yo a mi mamá la respeto. Y a la esposa de Roberto yo la respeto. Y yo no codicio nada que tenga Roberto. Y yo no le miento a Roberto. Y yo no le robo a Roberto. O sea, usted puede ser un buen ateo con una moral muy elevada. Lo que usted no puede es decir que guarde el sábado, porque el sábado es el único mandamiento que te pone a ti en contacto con Dios. Tremendo. Tienes que amar a Dios
Y es el mandamiento que te dice a ti, y ponte en contacto con el prójimo, amor al prójimo. Oh. Los primeros 3 usted lo puede guardar y odiar al ser humano. Los últimos 6 usted lo puede guardar y odiar a Dios. Pero el sábado es el único que pone las 2 cosas juntas. Amor a Dios, amor al prójimo. Y esa es la razón por la que Satanás ataca mucho ese día. Porque si él rompe ese día, rompió el centro, el corazón, la esencia de lo que procura la ley de Dios. Que estemos bien con Dios y que estemos bien con nuestro prójimo. Qué maravilla, qué ideas tan lindas, tan sencillas y al mismo tiempo tan profundas. Gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a regresar apenas para los minutos finales del estudio del libro Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Estoy plenamente convencido de que hemos sido edificados sobre la importancia del sábado como día de descanso, establecido por Dios desde el principio de la creación. Y luego de reflexionar sobre las implicaciones que tiene el 4º mandamiento para nuestras relaciones con Dios y nuestro prójimo, podríamos terminar resaltando que el sábado tiene la particularidad especial de conectar a las personas tanto con Dios como con los demás seres humanos. De ahí que este mandamiento merece ser estudiado en forma especial, pues hacerlo nos permite enriquecer nuestra comprensión de cuánto valemos para Dios y también cómo debemos tratarnos entre nosotros los seres humanos. Ahora bien, como iglesia deberíamos preguntarnos, ¿qué lecciones nos enseña dicho mandamiento que puedan ayudarnos a fortalecer la forma en que ministramos a cada miembro de las congregaciones? Quisiéramos compartir algunas ideas al respecto que puedan ayudar a hacer del sábado lo que verdaderamente es una delicia santa. Deberíamos entender que cada semana Dios ha preparado un espacio de tiempo para estar con nosotros. ¡Qué maravilloso! Esto indica que Él nos ama, que quiere nuestro bien y está comprometido con bendecirnos y santificarnos. Por esto la iglesia debe hacer del sábado un tiempo de comunión espiritual, de acercamiento personal y colectivo con Dios. Eso nos invita a evitar actividades que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia y que pueden realizarse en cualquier otro día y ocupar ese tiempo para una verdadera comunión con Dios y a la vez relacionarnos con nuestros semejantes con el fin de ayudarlos a encaminarlos a los pies de Jesús. La iglesia debe entender que el sábado fue hecho por causa del hombre, como lo establece en su palabra, es decir, para su bien. Eso significa que los miembros deben dedicar parte de las horas sagradas del sábado a beneficiar a otros por medio de la predicación, haciendo actos de bondad y compasión, haciendo acompañamiento espiritual, perdonando, reconciliándonos los unos con los otros. Esas son prácticas importantes que deben ser hechas durante las horas sagradas del sábado. La iglesia misma debe modelar estas experiencias en lugar de invertir todo su tiempo en reuniones y programas a lo interno de ella misma. Para los adventistas del séptimo día, la dignidad humana no debe limitarse a una teoría, y siendo que el sábado no excluye a ninguna persona, por el contrario, nos recuerda que todos somos iguales ante Dios y que todos, aunque no sean miembros de la iglesia,
están llamados a descansar, a recibir las bendiciones y la santificación que viene de Dios, junto con su paz y gozo espiritual. Entonces, la iglesia debe hacer todo el esfuerzo posible para recordar, orar y hacer algo en favor de aquellos que no conocen la bendición del sábado y quienes siguen trabajando como que nada ha pasado, sin descansar espiritualmente y sin gozar de la comunión con Dios, sin tener la paz divina en sus corazones. El sábado, entonces, no es para aislarnos, es para estar en adoración, estar en comunión con Dios, pero a la vez para acercarnos unos a otros mediante el servicio. Por eso el sábado debería ser para todos un día para recordar, un día de compañerismo y un día de comunión los unos con los otros. En esta ocasión vamos a escuchar de labios de nuestros expositores la conclusión de este importante capítulo. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Estoy seguro que están disfrutando no del programa, no de lo que estamos haciendo acá, sino de la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Al final de este día de estudio, que queda en nuestra mente, yo creo que por lo menos en mi mente resuena tanto esa expresión bíblica: el sábado fue hecho por causa del hombre. Si reflexionáramos eso, el sábado sin duda tendría un cambio de perspectiva en muchos de nosotros, porque tal vez lo hemos convertido en un día para la iglesia, en un día religioso, en un día para discutir o opinar sobre religión o programas o cualquier otra cosa. Pero ahí está la declaración bíblica: fue hecho por causa del hombre. En el sábado Dios quiere hacer algo contigo, no con una iglesia, contigo. No pierdas la bendición del sábado, porque es un reflejo de cómo Dios te ve, de cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere bendecirte, quiere darte un reposo en medio de tantas cosas materiales y quiere santificar tu vida por completo. Pero en el sábado Dios quiere hacer algo también por otros a través de ti. Entonces sí, ve a tu iglesia, pero ve a ser una bendición para los demás. Lleva amor, lleva perdón, lleva alegría, lleva esperanza. Y no solo ve a tu iglesia, ve también a otros lugares, porque hay muchos otros lugares donde hace falta ese gozo, esa esperanza, esa alegría. Y todo eso es parte del plan que Dios tiene con el día de reposo. Por eso Jesús es nuestro modelo perfecto, del hombre que entendió el sábado para entregarse a una comunión completa con su Padre, pero también para entregarse en un servicio completo a los hijos de Dios, que representan también esa creación que celebramos en ese día. Maravilloso, Pastor Polanco. Esa declaración de Marcos 2:27, que el sábado fue hecho por causa del ser humano, lo que está diciendo es que la finalidad del sábado es el ser humano. Que el objetivo del sábado es acercarnos al ser humano. Que el sábado existe para ser un día de bendición para cada uno de nosotros. Que el sábado fue un regalo que Dios nos hizo a ti y a mí. Qué triste sería que ese regalo, esa bendición, ese don especial que el Señor nos dio porque quería nuestro bienestar espiritual y físico,
acabe siendo un día gravoso, acabe siendo un día que no me gusta, un día que me desagrada, un día Saturado. que no quiero respetar lo que está lleno de actividades. No, el sábado es un día para deleitarte. Yo quisiera terminar el programa de hoy leyendo esta declaración. Voy a leer en la página 107. Cuando uno mira a Jesús, y era lo que te recomendaba en el segmento pasado, revisa todos los textos donde Jesús está en contacto con el día de reposo. Pero cuando uno mira el sábado de Jesús, uno se da cuenta que para Jesús la misericordia estaba por encima del legalismo. Mientras que las tradiciones humanas abogaban por un sábado, abogaban por curar en sábado únicamente las enfermedades mortales, el Señor insistía en curar en sábado cualquier enfermedad. Porque para Jesús el dolor humano no puede esperar ni siquiera un día. Mientras que los guardianes del legalismo defendían la santidad del día de reposo y decidieron hacer el mal en sábado en lugar de procurar la vida de los demás, ese mismo grupo fue el que decía, tenemos que matar a Jesús. Ese mismo grupo que decía que hay que guardar el sábado fue el que traicionó al Hijo de Dios. En Cristo nosotros entendemos que el sábado es un día de santidad. No es solo para asistir a un culto inspirador, es para aliviar la angustia de mi vecino. No es compartir con los que creen como yo, es ir a ministrar a los que considero diferente a mí, porque el sábado es para todos. Un día especial que habla de lo especial que somos para Dios. Dios me ve como un hombre, como una mujer con la que Él cada semana ha reservado un tiempo especial para entrar en comunión los unos con los otros. Que Dios nos ayude entonces a disfrutar esa visión y que Dios nos ayude a disfrutar el sábado como un día de comunión con Él y comunión con nuestro prójimo.